mis compañeros de trabajo y yo seguimos en secreto a nuestras esposas a una fiesta privada _historias de traición de Reddit después de 20 años reparando motores y construyendo nuestro negocio de servicio automotriz desde cero, pensé que podía manejar cualquier avería. Fallos de equipo, clientes difíciles, problemas de flujo de caja. Lo había visto todo. Pero nada me preparó para la noche en que mis compañeros del ejército y yo descubrimos el almacén secreto de nuestras esposas. Lo que comenzó como un comportamiento sospechoso se convirtió en una traición que amenazaba todo lo que habíamos construido. 3 veteranos a punto de aprender que algunos problemas no se pueden arreglar con herramientas y trabajo duro. Mi nombre es Dorian Blackwell. Tengo 42 años y creía que lo tenía todo resuelto. Sterling Hawthorne, Garrett Whitmore y yo construimos nuestro imperio de servicio automotriz desde la nada. 6 locales en 3 condados, cada uno gestionando 2 talleres. Habíamos pasado juntos por despliegues militares. Regresamos y convertimos nuestras habilidades mecánicas en algo más grande. Celeste, mi esposa desde hace 8 años, parecía feliz. A sus 40, todavía hacía que las cabezas se giraran cuando entrábamos juntos en una habitación. Trabajaba a tiempo parcial en una firma de marketing, pasaba las tardes en yoga y siempre tenía la cena lista cuando yo llegaba a casa cubierto de grasa. Pero la comodidad ciega a un hombre. Todo empezó con pequeñas cosas. Celeste comenzó a trabajar hasta tarde, alegando que su jefe había conseguido grandes cuentas que requerían sesiones fuera de horario. Llegaba a casa oliendo a perfume caro en lugar de su habitual spray de vainilla. Su teléfono, que antes dejaba descuidadamente sobre cualquier superficie, ahora estaba pegado a su mano. El punto de quiebre llegó un martes de marzo. Terminé temprano en el taller del centro y decidí sorprenderla con comida para llevar de ese restaurante italiano que tanto le gustaba. Cuando llamé a su oficina, la recepcionista dijo que Celeste se había ido a las 3:30 para una cita con el dentista. Me senté en mi camioneta frente a nuestra casa durante 20 minutos, sosteniendo esos envases, tratando de encontrarle sentido. Celeste no tenía seguro dental a través de su trabajo y siempre iba con el Dr. Patterson en la Quinta Avenida, que cerraba a las 4. Cuando cruzó la puerta a las 8:15, le pregunté por su cita. Celeste hizo una pausa demasiado larga y luego sonrió. Oh, solo una limpieza. Ya sabes cómo se retrasa el Dr. Patterson. Pero el Dr. Patterson se había jubilado hacía 6 meses. Esa noche, acostado en la cama mientras Celeste dormía plácidamente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a empezar a prestar atención de verdad. A la mañana siguiente, llamé a Sterling y Garrett. Nos reunimos en el Riverside Diner, nuestro lugar habitual para discusiones de negocios privadas. Sterling fue directo al grano después de que le expliqué mis sospechas. Hermano, si tienes dudas, algo anda mal. Tus instintos nos mantuvieron con vida en el extranjero. Garrett asintió, removiendo su café. Brianne también ha estado actuando de forma extraña. Dice que está tomando cursos de certificación para el trabajo, pero nunca he visto ningún material por casa. El rostro de Sterling se ensombreció. Vivian me dijo que se unió a un club de lectura los jueves por la noche. Cuando le pregunté qué estaban leyendo, no pudo darme una respuesta clara. 3 empresarios exitosos que habían construido un imperio juntos. Darnos cuenta de que podríamos estar siendo engañados todos, fue entonces cuando decidimos encontrar la verdad. El plan se concretó en los días siguientes como si estuviéramos planeando una operación militar. Sterling sugirió que usáramos la aplicación de rastreo que había instalado en el teléfono de Vivian por razones de seguridad después de que se perdiera de excursión el año pasado. Garrett tenía acceso al horario de trabajo de su esposa a través de su calendario compartido. Yo conocía las rutinas de Celeste mejor de lo que ella pensaba. El jueves por la noche, Celeste anunció que se dirigía a otra sesión de estrategia tardía. Me besó en la mejilla, tomó su bolso y salió usando ese perfume caro de nuevo. Hora del espectáculo. Les envié un mensaje a los chicos. Sterling respondió de inmediato, Vivian acaba de irse al club de lectura. ¿En movimiento? El mensaje de Garrett llegó 2 minutos después, la clase de certificación de Brianne empieza en 20. Ya estoy en posición. Decidimos encontrarnos en la vieja gasolinera de la Ruta 47, a medio camino entre nuestros barrios. Desde allí,
podríamos coordinar nuestra vigilancia sin parecer sospechosos. 3 socios de negocios reuniéndose no era algo inusual para nosotros. Seguí el coche de Celeste desde una distancia segura, mi corazón latía con fuerza, como si estuviera de vuelta en una patrulla en Afganistán. Pasó de largo el edificio de su oficina sin reducir la velocidad, continuó por el centro y se dirigió hacia el distrito industrial, donde las propiedades eran baratas y la privacidad estaba garantizada. Mi teléfono vibró con un mensaje de voz de Sterling. Chicos, esto se está poniendo interesante. Vivian acaba de recoger a otras 2 mujeres que no reconozco. Se dirigen hacia el distrito de los almacenes. Luego el texto de Garrett: Brianne no va a ninguna clase. Está siguiendo la misma ruta que estáis describiendo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nuestras esposas no solo nos estaban mintiendo individualmente. Estaban coordinando su engaño. Observé a Celeste entrar en el estacionamiento de lo que parecía un almacén renovado. El edificio tenía ventanas tintadas y coches caros esparcidos por el aparcamiento. Esto no era un lugar de citas cutre. Esto era organizado, de lujo e intencional. La camioneta de Sterling se detuvo junto a la mía en las sombras, al otro lado de la calle. Garrett llegó 30 segundos después. ¿Qué demonios es este lugar?, preguntó Garrett, bajando la ventanilla. Sterling tenía sus binoculares fuera. Parece una especie de club privado. Miren esas matrículas. La mitad son vehículos de lujo. Conté al menos 15 coches, incluidos los vehículos de nuestras esposas, aparcados cerca de la entrada como si pertenecieran allí. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, me pregunté en voz alta. La mandíbula de Garrett estaba tensa. El tiempo suficiente para que se sientan cómodas mintiéndonos a la cara cada semana. Nos quedamos sentados allí durante 40 minutos viendo a la gente entrar y salir. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de cóctel, todos con aspecto de asistir a algún evento exclusivo del que nunca habíamos oído hablar. Entonces Sterling tomó la decisión que lo cambió todo. Caballeros, propongo que dejemos de adivinar y entremos a averiguar exactamente qué están haciendo nuestras esposas ahí dentro. ¿Quieres decir, simplemente entrar?, preguntó Garrett. Sterling asintió sombríamente. Mis compañeros de trabajo y yo seguimos en secreto a nuestras esposas a esta fiesta privada. Ahora vamos a entrar sin previo aviso y a ver qué tipo de recibimiento tenemos. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Y si no nos gusta lo que encontramos? Entonces, al menos sabremos la verdad, respondió Sterling. Aparcamos las camionetas y comenzamos a caminar hacia el almacén. 3 hombres a punto de descubrir cuán profunda era la traición. La puerta del almacén no estaba cerrada. Ese detalle me golpeó más de lo que debería. Sin seguridad, sin portero, sin barreras. Como si no les preocuparan los invitados no deseados porque todos los que importaban ya conocían el lugar. Sterling empujó la puerta primero, su entrenamiento militar activándose. Garrett y yo lo flanqueamos mientras entrábamos en lo que parecía un salón de lujo. Iluminación tenue, muebles de cuero, música de jazz que se filtraba por altavoces ocultos. El tipo de lugar que cobra $500 solo por cruzar la puerta. Jesús, susurró Garrett. Esto no es una aventura en un bar de mala muerte. Una anfitriona se nos acercó, portapapeles en mano, con aire confuso pero profesional. Caballeros, están aquí para la reunión de la Sociedad Meridiana. Sterling dio un paso al frente usando su presencia imponente. Buscamos a nuestras esposas. Celeste Blackwood, Brianne Hawthorne y Vivian Whitmore. La expresión de la mujer cambió ligeramente. Oh, están abajo con los otros miembros. Sigan la escalera pasando el bar. Miembros. La palabra me quemó en el pecho como ácido. Descendimos por unas escaleras alfombradas hacia un sótano que había sido convertido en algo entre un club nocturno de alta gama y un resort privado. Parejas por todas partes, pero no del tipo que verías en un evento social de la iglesia. La iluminación era deliberadamente íntima, creando sombras que ocultaban tanto como revelaban. Entonces la vi. Celeste estaba sentada en una mesa de esquina, riéndose de algo que un hombre con un traje caro le susurraba al oído. Su mano estaba en el muslo de él. Parecía más viva de lo que la había visto en meses,
como si alguien la hubiera conectado a una fuente de energía que yo nunca había sido capaz de proporcionar. Sterling vio a Vivian primero. Ahí está mi esposa, dijo entre dientes. Estaba bailando lentamente con alguien que definitivamente no era su marido, con los brazos alrededor de su cuello como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Garrett encontró a Brianne en el bar, aceptando una copa de un hombre que era lo suficientemente joven como para ser su hijo. Cuando él se inclinó para besarle el cuello, ella no se apartó. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté, mi voz apenas firme. El rostro de Sterling se había vuelto de piedra. El tiempo suficiente para que se sientan cómodas. Nos quedamos allí quizás 2 minutos, observando a nuestras esposas en su elemento natural, antes de que Celeste levantara la vista y me viera. El color desapareció de su rostro, pero no se levantó de un salto ni intentó explicarse. Simplemente se quedó allí sentada, atrapada como un ciervo ante los faros. Entonces el hombre a su lado siguió su mirada, nos vio allí de pie y sonrió. Parece que el marido finalmente se ha dado cuenta, dijo lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Fue entonces cuando la sala empezó a fijarse en nosotros y todo se fue al infierno. Primero cesaron las risas, luego la música. En segundos, todo el sótano se había girado para mirar a 3 hombres que claramente no pertenecían a su pequeño y exclusivo mundo. Celeste finalmente se puso de pie, alisándose el vestido como si estuviera ganando tiempo para pensar. Dorian, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?, repetí, mi voz resonando más de lo previsto. Estoy mirando a mi esposa con las manos de otro hombre en su cuerpo. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Celeste? El hombre a su lado también se levantó, y me di cuenta de que era más grande que yo. ¿Más joven? También. Todo lo que yo no era. Quizás deberías irte, sugirió, su tono casual pero amenazante. Sterling dio un paso adelante y recordé por qué lo habían ascendido a sargento en el extranjero. Quizás deberías mantener la boca cerrada antes de que te la cierre yo. Vivian apareció junto a Sterling, con el rostro enrojecido por el pánico y el alcohol. Sterling, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, exigió Sterling. Explicar cómo mi esposa de 12 años ha estado viniendo a fiestas sexuales mientras yo trabajo 60 horas a la semana para pagar la casa en la que vives. Brianne se materializó junto a Garrett, intentando tomarle del brazo. Garrett, cariño, no es lo que parece. Garrett se apartó de su contacto como si fuera radiactiva. Parece que me estás engañando con un crío que apenas tiene edad para beber legalmente. ¿Qué es exactamente lo que estoy malinterpretando? La anfitriona de arriba apareció con 2 hombres grandes que parecían de seguridad. Caballeros, voy a tener que pedirles que se vayan. Este es un evento privado. La risa de Sterling fue áspera y amarga. ¿Evento privado? Así es como lo llamamos. Miré alrededor de la sala a las caras que nos devolvían la mirada. Algunos parecían avergonzados, otros molestos porque su fiesta había sido interrumpida, pero ninguno parecía sorprendido. No era la primera vez que unos maridos descubrían este lugar. ¿Cuántos de ustedes están casados?, grité a la sala. ¿Cuántos de ustedes tienen familias en casa que creen que están en clubes de lectura y cursos de certificación? Varias personas apartaron la mirada. Unos pocos comenzaron a recoger sus cosas. Celeste me agarró del brazo. Dorian, por favor, aquí no. Vayamos a casa y hablemos de esto. Me solté de su agarre. ¿Hablar de qué? De cómo me has estado mintiendo a la cara durante meses. De cómo me has hecho sentir como un loco por cuestionar dónde estabas. No lo entiendes, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a formarse. Has estado tan distante, tan centrado en el trabajo. Me sentía invisible. Así que decidiste volverte visible para otros hombres en lugar de hablar con tu marido. Los guardias de seguridad se estaban acercando, pero Sterling se interpuso entre ellos y nosotros. Garrett tenía su teléfono fuera, grabando todo. Buena jugada, le dije. Vamos a necesitar pruebas. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En la pared detrás del bar, había fotos, docenas de ellas, imágenes de fiestas anteriores, caras diferentes, noches diferentes. Y en varias de ellas, pude ver a Celeste, Brianne y Vivian,
sonriendo, riendo, disfrutando claramente. Esto no fue un error o un momento de debilidad. Este era un estilo de vida que habían estado viviendo mientras nosotros pagábamos las facturas y hacíamos el papel de tontos en casa. Nos vamos, anuncié. Pero esta conversación está lejos de terminar. Mientras nos dirigíamos a las escaleras, oí a Celeste llamarme. Dorian, espera. Por favor. No me di la vuelta. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el sonido del teléfono de Garrett subiendo vídeos a una carpeta segura en la nube. Sterling tenía la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse los dientes. ¿Yo? Me sentía entumecido, como si alguien hubiera desconectado mi cableado emocional. Nos reagrupamos en mi casa, ya que Celeste no volvería en horas. Probablemente pasaría la noche haciendo control de daños con sus compañeras infieles. La idea me revolvió el estómago. Caballeros, dijo Sterling, abriendo una cerveza de mi nevera. Necesitamos abordar esto como un problema de negocios. Las emociones no nos ayudarán ahora. Garrett asintió, todavía revisando las imágenes en su teléfono. Tenemos pruebas en vídeo, pero necesitamos más. Registros financieros, comunicaciones, toda la red. Saqué mi portátil y empecé a pensar como el empresario que era. Si esto ha estado sucediendo durante meses, hay un rastro de papel. Recibos de hotel, cargos de restaurantes, quizás incluso cuotas de membresía para ese lugar. Sterling se inclinó hacia adelante. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, registros telefónicos, confirmé. Todo a lo que podamos acceder legalmente como sus maridos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando todo. La tarjeta de crédito de Celeste mostraba cargos en restaurantes caros en noches que ella decía estar trabajando hasta tarde. Cuentas de bares de hotel cuando decía que estaba en yoga. Incluso un pago mensual a algo llamado Aurora Holdings LLC del que nunca había oído hablar. Miren esto, dijo Garrett, señalando su pantalla. Brianne ha estado comprando lencería online. Cosas caras. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros vio a nuestras esposas con ropa interior nueva? Sterling encontró recibos de viaje. Vivian cargó un fin de semana en el Grand View Resort el mes pasado. Me dijo que iba a visitar a su hermana en Cleveland. La evidencia pintaba un cuadro que no quería ver pero que no podía ignorar. Nuestras esposas no solo habían engañado. Habían creado elaboradas historias, gastado nuestro dinero financiando sus aventuras y convertido el engaño en una forma de arte. Esto es lo que vamos a hacer, dije, sintiendo que mi entrenamiento militar se activaba junto con mis instintos de negocio. Documentamos todo, aseguramos nuestros activos y nos preparamos para la guerra. Porque eso es lo que es esto ahora. Sterling levantó su cerveza. Por la hermandad y la verdad. Por no ser más los tontos, añadió Garrett. Chocamos las botellas. 3 hombres que habían construido un imperio juntos, ahora planeando defender lo que quedaba de sus vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Celeste. Llego a casa pronto. Tenemos que hablar. Les mostré el mensaje a los chicos. Deja que hable, aconsejó Sterling. Pero graba todo lo que diga. Y hagas lo que hagas, añadió Garrett, no dejes que sepa lo que hemos descubierto todavía. Necesitamos más tiempo para prepararnos. Borré el mensaje sin responder. Si Celeste quería jugar, estaba a punto de aprender que 3 empresarios exitosos podían jugar más duro que unas esposas infieles. Las líneas de batalla estaban trazadas. Celeste entró por la puerta a las 2 de la mañana, moviéndose con cuidado como si caminara por un campo de minas, lo cual, en cierto modo, era. Yo estaba sentado en mi sillón reclinable. La tele apagada, simplemente esperando. La lámpara proyectaba suficiente luz para ver su rostro claramente cuando se dio cuenta de que no estaba dormido. Dorian, dijo suavemente. Realmente tenemos que hablar de esta noche, ¿no? Mantuve mi voz nivelada, controlada. ¿De qué quieres hablar exactamente, Celeste? Se sentó en el borde del sofá, todavía con ese vestido que había vuelto loco a otro hombre unas horas antes. Sé cómo se veía, pero no entiendes toda la situación.
Ilumíname. Respiró hondo y pude verla elegir sus palabras con cuidado. Ese lugar, esa gente, no es lo que piensas. Es más como un grupo de apoyo para parejas con problemas. Casi me río. Casi. Un grupo de apoyo donde te sientas en el regazo de otros hombres. Es complicado, dijo, mirando sus manos. Has estado tan distante últimamente, tan centrado en el negocio. Sentí que nos estábamos convirtiendo en extraños. Así que, en lugar de hablar con tu marido, decidiste acercarte a extraños. Sus ojos brillaron con algo que parecía ira. No te atrevas a juzgarme, Dorian. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera algo más que alguien que cocina tu cena? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste honesta sobre dónde pasabas tus noches? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío. El rostro de Celeste pasó por varias expresiones antes de decidirse por el desafío. No planeé que las cosas llegaran tan lejos, dijo finalmente. ¿Hasta dónde han llegado las cosas, Celeste? Ella desvió la mirada. Creo que ya lo sabes. La admisión me golpeó como un golpe físico, aunque lo esperaba. Oírselo decir en voz alta lo hizo real de una manera que verlo no lo había hecho. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Importa? Me importa a mí. Estuvo en silencio por un largo momento. 3 meses, quizás 4. 4 meses de mentiras. 4 meses de llegar a casa para darme un beso de buenas noches mientras olía a la colonia de otro hombre. 4 meses de yo cuestionando mi propia cordura cuando noté los cambios. ¿Quién es él? Dorian, por favor. ¿Quién es él, Celeste? Se llama Marcus. Está divorciado, es exitoso y me hace sentir como una mujer en lugar de la esposa de un socio de negocios. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera discutiendo su preferencia en restaurantes, hizo que algo dentro de mí se rompiera. No mi corazón, eso sanaría, algo más profundo, algo que había creído en nosotros. Haz una maleta, dije en voz baja. ¿Qué? Haz una maleta y quédate en otro lugar esta noche. Mañana discutiremos cómo manejar esto adecuadamente. Dorian, no puedes simplemente echarme de mi propia casa. Mírame. Mi tono debió convencerla de que no estaba bromeando porque se levantó y se dirigió al dormitorio. 20 minutos después, estaba en la puerta principal con una bolsa de viaje, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Esto no tiene por qué terminar nuestro matrimonio, dijo. Miré a esta mujer que había amado durante 8 años y no sentí más que vacío. Celeste, dije. Ya lo ha hecho. 3 días después de echar a Celeste, empecé a sentirme enfermo. Al principio, pensé que era estrés. Los papeles del divorcio se estaban redactando, el negocio necesitaba atención y dormir solo en nuestra cama se sentía como yacer en un cementerio. Pero los síntomas empeoraron. Sterling me encontró doblado en el baño del taller, sudando y temblando como si tuviera la gripe. Pero no era temporada de gripe y no había estado cerca de nadie enfermo. Hermano, te ves fatal, dijo, ayudándome a sentarme en una silla. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No es una intoxicación alimentaria, logré decir. Algo anda mal. Realmente mal. Garrett me echó un vistazo y hizo la llamada que yo era demasiado orgulloso para hacer. Vamos a la sala de emergencias ahora. El viaje al hospital fue una neblina de náuseas y sudores fríos. En urgencias, me hicieron análisis de sangre, tomaron muestras y me hicieron preguntas que no quería responder. La doctora Williams regresó con resultados que hicieron que mi mundo se derrumbara de nuevo. Señor Blackwood, dijo, su voz suave pero firme. Necesitamos discutir los resultados de sus pruebas. Ha dado positivo en una infección de transmisión sexual. Las palabras me golpearon como un mazazo. Eso es imposible. He sido fiel a mi esposa durante 8 años. La doctora Williams miró mi expediente. La infección que hemos identificado generalmente requiere una exposición reciente. ¿Ha habido algún cambio en el estado de su relación? Sterling y Garrett intercambiaron miradas. Sabían sobre la aventura de Celeste, pero esto era un nuevo nivel de traición. Mi esposa ha sido infiel, admití,
sintiendo como si cada palabra me cortara la garganta. Pero no sabía que podía contagiarme algo así. Desafortunadamente, la infidelidad a menudo conlleva riesgos para la salud, explicó la doctora Williams. La buena noticia es que esta infección en particular es tratable con antibióticos. La noticia preocupante es que su esposa puede haber expuesto a múltiples parejas a esto. Pensé en Marcus, el hombre con el que había estado. Pensé en ese club, en toda esa gente mezclándose sin protección ni consecuencias. ¿A cuántos otros había infectado Celeste? ¿Cuántos la habían infectado a ella? Doctora, preguntó Sterling, ¿cuáles serían los efectos a largo plazo si esto no se hubiera tratado? En casos graves, infertilidad, daño a órganos, incluso complicaciones que ponen en peligro la vida. Sentí una rabia creciendo en mi pecho como un horno. Celeste no solo había roto nuestros votos matrimoniales. Había arriesgado mi salud, mi vida, mi futura capacidad de tener hijos con alguien que realmente me amara. Necesito hacer algunas llamadas, les dije a los chicos. ¿A quién?, preguntó Garrett. A mi abogado. Y luego voy a llamar a Celeste. Necesita hacerse la prueba y necesita contactar a todos con los que ha estado. Esto ya no se trata solo de nuestro matrimonio. Sterling asintió sombríamente. ¿Y qué hay de las otras esposas? Si todas forman parte de ese mismo círculo. La revelación nos golpeó simultáneamente. Si Celeste tenía esta infección y todas compartían parejas en ese club, entonces Brianne y Vivian probablemente también estaban infectadas, junto con sus maridos. Tenemos que decírselo, dije. Esta noche. Algunas traiciones simplemente se vuelven más profundas. La conferencia telefónica de esa noche fue la conversación más difícil que jamás había iniciado. Sterling y Garrett estaban en la mesa de mi cocina, con sus teléfonos en altavoz mientras yo explicaba los resultados médicos a nuestras esposas. Estás mintiendo, dijo Brianne de inmediato. Te estás inventando esto para hacernos daño. Brianne, respondió Garrett, su voz mortalmente tranquila. Los registros médicos no mienten, a diferencia de algunas personas que conocemos. Vivian estaba llorando. Sterling, lo siento mucho. Nunca quise que nadie saliera herido. Pero sí heriste a gente, replicó Sterling. Enfermaste a mi mejor amigo y Dios sabe a quién más. La voz de Celeste era apenas un susurro. Dorian, no lo sabía. Juro que no sabía que tenía nada. Ese es el punto, Celeste. Estabas acostándote con gente sin protección, sin hacerte pruebas, sin preocuparte por las consecuencias. Ahora estoy tomando antibióticos por tu egoísmo. La doctora Williams me había dado una lista de preguntas para hacer, y las repasé metódicamente. ¿Con cuántas parejas había estado cada esposa? ¿Cuándo fue su última prueba? ¿Habían usado protección? Las respuestas fueron peores de lo que temía. Múltiples parejas, sin pruebas recientes, protección esporádica en el mejor de los casos. El colectivo Aurora había sido una placa de Petri de infecciones de transmisión sexual, y nuestras esposas habían sido participantes activas. Las tres necesitan atención médica inmediata, declaré. Y necesitan contactar a cada hombre con el que han estado en los últimos 6 meses. Ellos también necesitan hacerse la prueba. No podemos hacer eso, protestó Brianne. Arruinaría reputaciones, destruiría matrimonios. Como destruisteis los nuestros, interrumpió Garrett. Señora, ¿te preocupas por avergonzar a personas que ya están engañando a sus cónyuges? Sterling estaba mirando su teléfono, desplazándose por algo. He estado investigando este colectivo Aurora. Hay reseñas en línea, foros de miembros, incluso grupos en redes sociales. Esto es más grande de lo que pensábamos. Nos mostró una pantalla, cientos de miembros, eventos mensuales, incluso paquetes de vacaciones para parejas lifestyle. Nuestras esposas no se habían topado con una aventura. Se unieron a una comunidad organizada de infieles. ¿Cuántos otros maridos no lo saben?, me pregunté en voz alta. Según este foro, continuó Sterling, la mayoría de las mujeres están casadas con hombres que no son parte del estilo de vida. Los llaman maridos vainilla. Maridos vainilla. Como si nosotros fuéramos los aburridos por esperar fidelidad y honestidad. Esto es lo que va a pasar, anuncié a las 3 mujeres en la llamada.
vais a haceros la prueba inmediatamente. Vais a contactar a cada pareja de los últimos 6 meses y nos vais a proporcionar una lista completa de todos a los que habéis expuesto. ¿Y si nos negamos?, preguntó Vivien. Entonces lo haremos público, respondió Sterling. Redes sociales, noticias locales, lo que sea necesario para advertir a otras familias sobre lo que está sucediendo en ese club. El silencio al otro lado nos dijo que habían entendido. Su secreto había salido a la luz. Su salud estaba comprometida y sus matrimonios habían terminado. Pero aún no habíamos terminado de protegernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad. 2 semanas después de las revelaciones médicas, pensé que habíamos tocado fondo. Estaba equivocado. Celeste, Brianne y Vivien aparentemente habían decidido que si ellas se hundían, nos arrastrarían con ellas. Comenzó con las redes sociales. Aparecieron fotos en Facebook e Instagram mostrando a Sterling, Garrett y a mí en varios eventos de negocios, pero con leyendas que nos pintaban como maridos controladores y abusivos que habían llevado a nuestras esposas a buscar consuelo en otros lugares. Luego vinieron las reseñas en las páginas de nuestro negocio. Calificaciones de 1 estrella con historias detalladas sobre cómo éramos inestables, violentos y no era seguro trabajar con nosotros. De repente, los clientes cancelaban citas y pedían otros mecánicos. La peor parte fue la falsa denuncia policial. Estaba en el taller del centro cuando el oficial Martínez apareció con su compañero. Señor Blackwood, necesitamos hablar con usted sobre una denuncia por violencia doméstica presentada por su esposa. Se me heló la sangre. Eso es imposible. Nunca le he puesto una mano encima a Celeste. Ella afirma que la amenazó físicamente durante una discusión sobre los procedimientos de divorcio. Dice que tiene testigos. Los testigos resultaron ser sus compañeros de aventura del colectivo Aurora, personas que nunca me habían conocido pero que estaban dispuestas a mentir para proteger su pequeño club de sexo de la exposición. Sterling fue golpeado con cargos similares. Garrett enfrentó acusaciones de abuso financiero por congelar sus cuentas conjuntas. Nuestro abogado, David Kim, trabajaba horas extras para defendernos a los 3 simultáneamente. Esto está coordinado, explicó David durante nuestra reunión de emergencia. Están usando el sistema legal como un arma para desacreditarlos antes de que comiencen los procedimientos de divorcio. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Garrett, su rostro pálido por el estrés. Lo están haciendo, respondió David sombríamente. La buena noticia es que las acusaciones falsas generalmente se desmoronan bajo investigación. La mala noticia es que el daño a sus reputaciones podría ser permanente. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí mismo. David, quiero que presentes una contrademanda. Difamación, imposición intencional de angustia emocional, fraude, todo lo que podamos probar. Dorian, advirtió Sterling. Eso lo hará público. Realmente público. Bien, dije, sintiendo una furia tranquila apoderarse de mí. Hagámoslo público. Contemos a todos exactamente qué es el colectivo Aurora y cómo estas mujeres han estado mintiendo a sus familias. Garrett asintió lentamente. Estás hablando de ir a la guerra total. Estoy hablando de protegernos a nosotros mismos y a otros hombres de estas depredadoras. ¿A cuántos otros maridos se les está mintiendo en este momento? ¿Cuántas otras familias están siendo destruidas mientras estas mujeres juegan a ser las víctimas? David se inclinó hacia adelante. Si vamos por este camino, debemos estar preparados para la guerra total. Ellas escalarán. ¿Intentarán destruirlos por completo? Ya están tratando de destruirnos, señaló Sterling. Al menos de esta manera contraatacamos. Pensé en la infección que Celeste me había contagiado, en las mentiras que había contado. En la forma en que ahora me pintaba como el villano de nuestra historia. Algunas batallas no se pueden evitar siendo razonable. Presenta los papeles, le dije a David, y prepara un comunicado de prensa. Es hora de mostrar a esta comunidad con que estamos lidiando realmente. Esa noche, llamé a mi viejo amigo del ejército que trabajaba en ciberseguridad. Si nuestras esposas querían jugar sucio, estaban a punto de aprender que 3 empresarios exitosos tenían recursos que nunca habían imaginado. Nos quitábamos los guantes. 6 meses después, estaba de pie en las escaleras del juzgado, respirando aire libre por primera vez en lo que parecieron años. Los cargos falsos fueron retirados.
Nuestra contrademanda se había resuelto a nuestro favor y el colectivo Aurora había sido expuesto en una serie de artículos de noticias que sacudieron toda nuestra región. David Kim me estrechó la mano con una sonrisa de satisfacción. Felicidades, Dorian. El divorcio es definitivo. El acuerdo está a tu favor y la reputación de tu negocio está restaurada. Sterling y Garrett me flanqueaban. Ambos parecían haber envejecido 5 años, pero habían sobrevivido a una guerra, lo cual, en muchos sentidos, habíamos hecho. ¿Cuál es el informe final de daños?, preguntó Sterling. Celeste obtiene activos mínimos, sin pensión alimenticia debido a su adulterio y fraude, explicó David. El tribunal no quedó particularmente impresionado con sus falsas acusaciones e intentos de perjurio. La investigación lo había revelado todo. Registros bancarios que mostraban que las esposas habían estado financiando sus aventuras con bienes conyugales. Registros telefónicos que probaban que coordinaron sus falsas acusaciones. Incluso testimonios de otros miembros del colectivo Aurora que se habían asqueado de la campaña vengativa. Lo más importante es que otros 6 hombres se habían presentado después de que nuestra historia se hiciera pública. Sus esposas habían sido parte de la misma red y habían estado viviendo las mismas mentiras que nosotros. Nuestra decisión de contraatacar había salvado a otras familias de años de engaño. ¿Alguna noticia sobre la situación médica?, preguntó Garrett. Todo despejado, confirmé. El tratamiento funcionó. Sin daños permanentes. Y curiosamente, cuando el Departamento de Salud investigó el colectivo Aurora, encontraron otros 3 brotes de ITS rastreados hasta esa instalación. Había requerido coraje hacer públicos detalles tan personales. Pero el ángulo de la salud pública le había dado a nuestra historia una credibilidad y un peso legal que la pura venganza nunca podría haber logrado. Un año después, dirigía mis talleres de automóviles con una energía renovada. Sterling se había expandido al trabajo de restauración personalizada. Garrett había abierto un centro de capacitación para jóvenes mecánicos. Nuestra sociedad comercial no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido a través de la crisis. En cuanto a mi vida personal, había empezado a salir con Sara, una enfermera que conocí durante mi tratamiento médico. Era honesta, directa y no tenía paciencia para juegos o engaños. Después de todo lo que había pasado, esas cualidades se sentían como regalos preciosos. El colectivo Aurora había sido clausurado por las autoridades sanitarias y enfrentaba múltiples demandas de miembros infectados. Celeste se había mudado a otro estado, aparentemente con la esperanza de empezar de nuevo en un lugar donde la gente no conociera su historia. Ya no malgastaba energía odiándola. Me enseñó valiosas lecciones sobre la confianza, el respeto propio y la importancia de luchar por la verdad, incluso cuando es incómodo. De pie en mi taller, viendo a mi equipo trabajar en reparaciones honestas para clientes honestos, me di cuenta de algo importante. La traición casi me destruye, pero negarme a ser una víctima me salvó. A veces, la mejor venganza es simplemente construir una vida mejor.